Hola mentes curiosas, bienvenidos a esta nueva serie de videos que he llamado Mates para los cuates. Y antes de comenzar a explicar y hablar de matemáticas, quiero platicarles un poco de por qué el nombre y de dónde surgió esta idea. Bueno, pues resulta que toda mi vida he dado clases de matemáticas a mis amigos. Y cuando ellos vienen y me hacen preguntas o necesitan que les ayude a resolver algún problema, siempre me concentro en explicarles únicamente lo que necesitan saber. No más. No me meto con tecnicismos, ni con definiciones, ni con explicaciones adyacentes, nada de eso. Simplemente les explico lo que tienen que saber. Y hoy quiero compartirles este sistema. Vamos a hablar de las cosas que normalmente los profesores no nos dicen en el salón de clases. Aquellos trucos que muchas veces no nos enseñan y que simplemente dan por hecho que son cosas lógicas y que deberíamos de haber aprendido en algún momento. Les voy a enseñar algunos atajos y procedimientos prácticos para que las matemáticas no sean un problema. Y bueno, vamos con el último comercial antes de entrar ya de lleno a la clase. Sucede que he lanzado una marca de salsa, Salsa Kank, así que me voy a autopatrocinar de ahora en adelante todos mis videos. Y si quieren saber un poco más acerca de este producto, únicamente tienen que ir a las redes sociales que están apareciendo aquí abajo para seguir las cuentas de la salsa. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. El cálculo diferencial y la integral es una de las ramas de las matemáticas que más conflicto generan a los estudiantes cuando se encuentran en el bachillerato y bueno, también para algunos que ingresan a la licenciatura. Hoy les voy a enseñar de manera muy práctica el concepto de derivada y cómo utilizar las fórmulas básicas de derivación. Y para ello vamos a abordar el tema desde una perspectiva geométrica. Dada una gráfica en el plano cartesiano, si localizamos un punto cualquiera sobre ella y trazamos una línea recta que la toque en un solo punto, vamos a denominar a esta línea como la recta tangente a la curva. Esta recta posee una pendiente o inclinación que podemos calcular a partir de dos puntos cualesquiera sobre ella, dibujando sus proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y, definiendo un triángulo rectángulo como el que estamos observando en la imagen, donde la altura recibe el nombre de delta Y, mientras que la base del triángulo recibe el nombre de delta X. Entonces decimos que M, que es la letra que utilizamos para representar a la pendiente, es igual a la razón definida por delta Y sobre delta X. Es decir, la pendiente no es más que un número fraccionario que representa la relación entre la altura y la base de un triángulo que formamos a partir de las proyecciones de dos puntos cualesquiera sobre una recta en el plano cartesiano. Así de simple. Pues bien, la derivada de una función es otra función o ecuación que nos permite calcular la pendiente de la recta tangente en cualquier punto sobre la gráfica. Observa que para este punto, la recta tangente es esta línea que posee una pendiente definida. Pero si yo elijo este punto, ahora la recta tangente es esta línea. Por lo tanto, para cada punto en la gráfica vamos a tener una recta tangente diferente. Y cada recta posee su propia pendiente. Y ya que sabemos qué es una derivada, entonces calculemos derivadas. Para ello tenemos fórmulas que podemos utilizar y que nos van a facilitar el trabajo. Sin embargo, tengo que explicarte un poco acerca de la notación. Para representar a una función utilizamos la letra y o bien la expresión f de x. Estas dos expresiones las podemos utilizar como semejantes, pueden ser intercambiables. Y para representar a la derivada de la función vamos a utilizar las siguientes expresiones. Y' o bien f' de x o bien la derivada de la función y con respecto a la variable x, que también se puede ver como derivada de y sobre dx. Voy a hacer alguna aclaración aquí. Esto de aquí es una forma de representar a la derivada. Es decir, no es una fracción. No la vamos a utilizar como tal, como una fracción, como un número fraccionario. Lo puedes interpretar de la siguiente manera. Esta d te dice que vas a derivar. Y luego, del lado derecho, aparece qué es lo que tienes que derivar. En este caso, y. Que puede ser una función muy sencilla como un monomio o puede ser un polinomio de la cantidad de expresiones algebraicas que quieras. Y en la parte inferior aparece la variable que vas a considerar para poder realizar el proceso de derivación. Es decir, aquí te están diciendo que la x
es la variable. Del mismo modo, en la última expresión, esta d nos da la indicación de que tenemos que derivar. Lo que aparece después de la d es la expresión que tenemos que derivar. Y en la parte inferior nos indican cuál es la variable que vamos a considerar para poder hacer la derivación. A continuación te voy a presentar 7 fórmulas que considero la base para poder realizar cálculo de derivadas. Lo que realmente me interesa es que aprendas a utilizar las fórmulas para que más adelante te puedas apoyar de un formulario. Si y es igual a c, es decir, si la función es una constante, entonces, esta flechita se lee como un entonces la derivada es igual a 0. La otra forma o la otra notación que utilizamos es que la derivada con respecto a la variable x de una constante es igual a 0. Entonces, estas son dos fórmulas que representan lo mismo, pero se expresan de una manera diferente. Y veamos un ejemplo. Si la función es y igual a 3, entonces la derivada de la función es igual a 0. Si la función fuese y igual a menos 5, entonces la derivada es igual a 0. En ambos ejemplos he utilizado esta forma de representar a la función. Veamos qué sucede utilizando la segunda forma. Si f de x es igual a 7, entonces la derivada con respecto a la variable x de 7 es igual a 0. Son dos formas diferentes de representar lo mismo, o de escribir lo mismo. Pero en ambos casos, la derivada es 0 porque estamos derivando una función constante. En otras palabras, siempre que una función sea equivalente a un número, entonces su derivada es 0. Así de sencillo. Y vamos con la segunda fórmula. Si la función es igual a una constante multiplicada por la variable, entonces la derivada de la función es igual a. Es decir, si tenemos una función compuesta por un solo término algebraico, formado por un coeficiente y una variable cuyo exponente es 1, entonces su derivada es el coeficiente. Veamos. Tomemos como ejemplo a y igual a 5x. Entonces la derivada es igual al coeficiente. Es decir, vamos a buscar que sea lo que está multiplicando a la x, que en este caso es 5 y por lo tanto la derivada es 5. Otro ejemplo, si y es igual a menos 2x, entonces la derivada es igual a menos 2. Otro ejemplo, si y es igual a x, entonces su derivada es 1. Esto se debe a que el coeficiente cuando no aparece en una expresión algebraica vale 1. De ahí que algunos formularios expresen que la derivada de x con respecto a la variable x es igual a 1. Lo que nos están diciendo es que el coeficiente de la x es 1. Y ojo, hago mucho hincapié en que eso solamente funciona cuando el exponente de la variable es 1. Observa, si la función fuese y igual a 3x al cuadrado, entonces la derivada no es 3. Esto se debe a que aquí aparece un 2 como exponente. Y justo esta situación nos lleva a la tercera fórmula. Si y es igual a ax a la n, entonces su derivada es igual a n por a por x a la n menos 1. Pero no te espantes, vamos a ver qué significa todo esto. Es algo muy sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. Si y es igual a 3x a la 5, entonces su derivada es igual a... Comencemos identificando los elementos de la fórmula. N es el exponente, que en el ejemplo que tenemos es 5. A es el coeficiente, que en el ejemplo que tenemos es 3. Y la x es la x, ni más ni menos. Entonces, sigamos las instrucciones de la fórmula. Dice que la derivada es igual a n, pero n es el exponente, o sea, 5. Entonces lo que tenemos que poner aquí es 5. Después dice que aparece la a, pero la a es el 3. Entonces abrimos un paréntesis para indicar una multiplicación y ponemos el 3. Luego aparece una x que vamos a poner aquí como x y finalmente hacemos caso a esto que dice n-1, donde n, recuerden, es el exponente. N es igual a 5
y el menos 1 lo escribimos tal cual como menos 1. Entonces simplifiquemos la expresión. Y' o la derivada de y es igual a 5 por 3, que es 15, x a la 5 menos 1, que da 4 como resultado. Es decir, la derivada de 3x a la 5 es igual a 15x a la 4. Veamos otro ejemplo. Si y es igual a menos 2x a la 3, entonces su derivada es, comenzamos con el exponente 3, después el coeficiente, entonces es menos 2, después la variable x y después le restamos 1 al exponente. 3 menos 1 es 2. Y después simplemente simplificamos. Y' es igual a 3 por 2, que es menos 6, x al cuadrado. Y listo, aquí tenemos ya la derivada. Y veamos un último ejemplo con un exponente negativo. Tomemos a y igual a 4x a la menos 6. Y entonces la derivada tiene que ser, empezando por el exponente, menos 6. Abrimos un paréntesis para poner ahora el coeficiente, que es 4. Colocamos la variable x y al exponente, que es menos 6, le restamos 1. Ojo, estoy escribiendo todo esto para que veamos que debemos de tener cuidado con las leyes de los signos. Menos 6 menos 1 es igual a menos 7, entonces ahora la derivada de esta función es igual a menos 6 por 4, que es 24 negativo, multiplicado por x y menos 6 menos 1, menos 7. De este modo queda expresado así. Vamos ahora con la cuarta fórmula, que dice que si y es igual a u más menos b más menos w, entonces la derivada de esta función es igual a la derivada de u más menos la derivada de b más menos la derivada de w. Observa que he empleado letras para representar las funciones. Esta notación es mucho más sencilla y práctica que la que voy a poner a continuación, que únicamente la voy a poner para que te des cuenta del contraste entre estas dos notaciones. Si tenemos f de x igual a u más menos b más menos w, entonces la derivada con respecto a la variable x de f de x es igual a la derivada con respecto a la variable x de u más menos la derivada de la función b con respecto a la variable x más menos la derivada de w con respecto a la variable x. Son exactamente lo mismo, representan la misma fórmula, solamente que la de abajo da un poquito más de lata, aunque es mejor porque nos da un poco más de información. Pero no te preocupes, ahorita que estás iniciando, esto no es tan relevante. Con que entiendas cómo utilizar las fórmulas es más que suficiente. Así que me voy a quedar con la primera de las notaciones y vamos a ver algunos ejemplos. Lo único que nos está diciendo es que cuando tenemos polinomios podemos derivar por separado cada término del polinomio. Y ahora vamos a utilizar las fórmulas que ya hemos visto. Tomemos como ejemplo a la función y igual a 3x a la 5 menos 2x a la 3 más 2x menos 1. Aunque en la fórmula aparecen únicamente tres funciones representadas, esto lo que nos dice es que podemos tener tantos términos algebraicos como sean posibles y los podemos separar y derivar cada uno de manera independiente. Por eso es que en el ejemplo que estoy utilizando he colocado 4 términos algebraicos y los vamos a derivar por separado. Entonces la derivada de y es equivalente a, multipliquemos 5 por 3 para el primer caso, el exponente se baja, se multiplica por el coeficiente de la variable, se coloca la x y al exponente le restamos 1. Este menos es este menos de aquí. Bajamos el exponente, que es 3, estoy hablando de este exponente, multiplicamos por 2, que es el coeficiente, ponemos la variable y al exponente le restamos 1, dando como resultado 2. Ahora ponemos más, este más es este más de aquí. Y derivamos 2x, un coeficiente multiplicado por una variable cuyo exponente es 1, tiene como derivada el coeficiente. Así que la derivada es simplemente 2. Este menos es este menos de acá. La derivada de una constante. Y la derivada de una constante es 0.
En este momento ya hemos realizado el proceso de derivación. Lo que vamos a hacer a continuación es únicamente simplificar la expresión. Entonces la derivada de y es igual a 5 por 3, que es 15x a la cuarta, menos 3 por 2, que es 6x al cuadrado, más 2, y el 0 ya no lo escribimos, así que esta es la derivada de la función original. Ya solamente nos faltan 3 fórmulas, y en esta quinta que vamos a ver voy a utilizar la segunda notación para que también aprendas cómo utilizarla. Esta fórmula se utiliza para el producto de expresiones algebraicas. Veamos. La derivada con respecto a x de u por b es igual a u multiplicado por la derivada de b con respecto a x más b por la derivada de u con respecto a x. Veamos el siguiente ejemplo. Derivemos la función 5x menos 1 por 3x a la quinta. Entonces, de acuerdo con la asociación de la fórmula, esta primera parte, o lo que se encuentra dentro del primer paréntesis, es equivalente a u, mientras que la segunda parte es equivalente a v. Así que de acuerdo con la fórmula vamos a colocar a u sin modificarlo, es decir, tal cual vamos a poner entre paréntesis 5x menos 1 multiplicado por la derivada de b. Ahora, la derivada de b es la derivada de esta expresión. Entonces vamos a abrir aquí un corchete, bajamos el 5, abrimos un paréntesis y multiplicamos por el coeficiente de la expresión, que es 3, este 3 de aquí. Y después ponemos la variable, que es x, y al exponente le restamos 1, o sea queda x a la 4. Cerramos el corchete y ahora colocamos un más, que es el más que se encuentra en esta parte de aquí. La fórmula dice que coloquemos a v, y v es esta parte de acá. Entonces, tal cual lo copiamos como 3x a la 5 entre paréntesis. Y después multiplicamos por la derivada de u, que es la derivada de esta parte de acá. Entonces, la derivada de 5x menos 1 es igual a la derivada de 5x menos la derivada de 1, de acuerdo con la fórmula anterior, en donde vimos que podemos separar en cada término algebraico. La derivada de 5x es 5 y la derivada de 1 negativo es 0. Entonces, queda como 5 menos 0. En este momento ya hemos derivado. Lo que vamos a hacer a continuación es simplificar un poco la expresión. Entonces la derivada es equivalente a 5x menos 1 por 5 por 3, 15x a la cuarta, más 3 por 5, 15x a la 5. Esta expresión ya corresponde a la derivada de la función. Algunos profesores piden que simplifiquemos, que desarrollemos y simplifiquemos y hagamos procesos algebraicos adicionales. Sin embargo, eso no es parte del proceso de derivación. Eso depende del gusto de cada profesor. Así que algunos profesores te tomarán válida esta expresión que hemos obtenido y algunos otros te van a pedir que la desarrolles y que la simplifiques. Y para eso te recomiendo que tomes un buen curso de álgebra. Por el momento nosotros nos vamos a detener aquí porque lo que estamos haciendo es aprender a derivar y a utilizar las fórmulas. Así que vamos con la sexta fórmula para divisiones de expresiones algebraicas. La derivada con respecto a la variable x de una función racional es igual a el denominador multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo dividido entre el denominador al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. F de x igual a menos 3x a la cuarta más 2x al cuadrado sobre 5x a la 3 menos 3. A toda la parte superior le vamos a llamar u, mientras que a toda la parte inferior le vamos a llamar b. Y de acuerdo con la fórmula, la derivada de f de x es igual a b, o sea, todo lo que se encuentra en la parte inferior, 5x a la 3 menos 3, multiplicado por la derivada de u. Entonces hay que derivar esta parte de aquí. Entonces comenzamos con este término algebraico. Abrimos aquí unos corchetes y derivemos
menos 3x a la 4. Bajamos el exponente, multiplicamos por el coeficiente, ponemos la variable y a 4 le restamos 1 dando como resultado 3. Esto más la derivada de esta parte de aquí. Bajamos el exponente, multiplicamos por 2, que es el coeficiente, ponemos la variable y a 2 le restamos 1, dando como resultado 1, o simplemente podemos dejarlo sin exponente. Esto únicamente corresponde a esta parte de aquí. Ahora tenemos que colocar la segunda parte. Y por lo pronto voy a colocar la segunda parte del numerador en la parte de abajo. Comenzamos con u. Esta u es la parte del numerador completo. Entonces ponemos menos 3x a la cuarta más 2x al cuadrado entre paréntesis. Después lo multiplicamos por la derivada de b. Esta derivada de b es la derivada de lo que se encuentra en el denominador. De nuevo, tomamos al primer término algebraico, que es 5x a la 3, bajamos el 3, bajamos el exponente, multiplicamos por el coeficiente, ponemos la x y al exponente le restamos 1, dando como resultado 2. Menos la derivada del segundo término, que es la derivada de una constante, que da como resultado 0. Esto es lo que va en la segunda parte del numerador, que al redimensionar se va a ver así. Y aquí es donde aparentemente se empiezan a complicar las cosas, porque empiezas a ver muchas expresiones, pero si llevas un buen orden, te aseguro que realmente no vas a tener mayor complicación. Vamos a dividir ahora entre el denominador elevado al cuadrado, es decir, el 5x al cubo menos 3 elevado al cuadrado, que simplemente vamos a colocar aquí 5x al cubo menos 3 elevado al cuadrado. En este momento hemos derivado la función. Lo único que voy a hacer a continuación es simplificar algunas cuentas. Ni siquiera voy a desarrollar por completo las expresiones algebraicas, simplemente voy a hacer las multiplicaciones de los números, de los coeficientes, para que se reduzca un poco la expresión, pero nada más. Ya está derivada la expresión. Como decía en el punto anterior, todo lo que se haga de manera adicional es cuestión de gusto de quien esté realizando o solicitando el ejercicio. Entonces f' de x es igual a 5x al cubo menos 3 multiplicado por menos 12x al cubo más 4x menos 3x cuarta más 2x al cuadrado por 15x al cuadrado, todo sobre 5x al cubo menos 3 elevado al cuadrado. Y listo, esta es la derivada de la función original. Vamos con la última fórmula, que es la derivada con respecto a la variable x de una función que voy a representar por la letra u elevada a la potencia n. Entonces esto es igual a n multiplicado por la función u a la n menos 1 multiplicado por la derivada con respecto a la variable x de la función u. Y lo voy a comparar con la otra notación que tenemos, en donde si y es igual a u a la n, entonces la derivada de y es igual a n por u a la n menos 1 multiplicado por u' o la derivada de u. Realmente puedes notar que esto es esto, y la única diferencia sustancial es que esto está representado por u'. Si y es igual a 3x al cuadrado menos 5x a la cuarta potencia, entonces su derivada es igual a, según esta fórmula, ponemos primero la n, o sea, el 4, que es el exponente. Después colocamos toda esta función que es u, igualita, sin hacer ningún tipo de modificación. 3x cuadrado menos 5x. Cerramos el paréntesis y al exponente le restamos 1. 4 menos 1 es 3. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que se encuentra en la parte de adentro del paréntesis. Abrimos un paréntesis entonces y la derivada de 3x cuadrada es 2 multiplicado por 3 por x al
cuadrado menos 1 queda como x a la 1 o simplemente x, menos la derivada de 5x, que es 5. Y ahora únicamente simplificamos las multiplicaciones que sean muy evidentes. Entonces y' es igual a 4 multiplicado por 3x al cuadrado menos 5x al cubo multiplicado por 6x menos 5. Entonces toda esta parte de aquí es equivalente a la derivada de u. Quiero hacer mucho hincapié en que en esta primera parte lo que se encuentra dentro del paréntesis no se modifica, se copia tal cual. Y bueno, hasta aquí las 7 fórmulas que pretendíamos analizar el día de hoy. Espero que las analices con detenimiento y verás que realmente esto del cálculo diferencial, al menos en la manera práctica, no es tan complicado. Además, si logras dominar el uso de las fórmulas para el cálculo diferencial, el cálculo integral no te va a representar mayor problema. Nos vemos en la siguiente clase y recuerda que siempre hay algo que aprender.